tenemos una sorpresita más cortita, no sé cómo está usted. ¿Charla? ¿Regala? ¿Quieren sentar? Pueden sentarse si quieren. No, no, yo estoy divirtiendo. Oh, Hare Krishna, Hare Krishna. Bueno, bienvenido, señores y señores. ¿Ah? Hare Krishna, Hare Krishna.
advertising para Krishna West. Muy bien, muy buenas noches. Gracias una vez más. Ya que estamos con los aplausos, un muy fuerte aplauso para nuestros invitados ilustres del día de hoy. H.D. Goswami, Dr. Howard Resnick, su santidad Yamunacharya Maharaj. Muchas gracias por venir, por estar en Mar del Plata. Bueno, les voy a pedir por favor que tomen asiento. Vamos a hacer la presentación de lo que va a suceder esta noche. Como dije hoy más temprano, ¿Tiene agua? Hay que servirle el agua. alguna pequeña presentación y luego invito. Sí, claro, estoy disfrutando. Muy bien, como dije hoy más temprano, aunque no lo crean, esto es un momento histórico para la ciudad de Mar del Plata. Sí lo creen, entonces. Vamos. Hoy vamos a tener una charla de una eminencia en la ciencia espiritual del Bhakti Yoga. Él es H.D. Goswami, también conocido como el Dr. Howard Resnick. Él nació en California, en los Estados Unidos, en Los Ángeles, en 1948. Y en 1969, estudiando en la Universidad de Berkeley, él conoció la ciencia espiritual del Bhakti Yoga. Él tiene más de 50 años de práctica espiritual. Hoy por primera vez llega a la ciudad de Mar del Plata y es la primera vez en 25 años que regresa a la República Argentina. ¿Sí? Está haciendo toda una gira latinoamericana muy importante. Es un reconocido líder espiritual, es autor, es conferencista, tiene un doctorado en sánscrito y estudios de la India de la Universidad de Harvard y el día de hoy está con nosotros aquí en Mar del Plata. Va a dar una charla sobre la vida espiritual, que es la ciencia espiritual. Y después, como dijimos, va a haber un momento muy especial de la noche del día de hoy, que uno de los alumnos del Dr. Howard Resnick, de H.D. Goswami, van a estar formalizando sus estudios con él. ¿Sí? Eso en nuestra institución o en nuestra tradición espiritual se llama iniciación. Y todos nosotros vamos a poder ser testigos de eso el día de hoy. Así que muchas gracias y un muy fuerte aplauso para H.D. Goswami, el Dr. Howard Resnick.
¿Vamos a cantar un poquito? Sí, pero tú cantas. Sí. Pero agarro el otro, mira, sí. Por suerte hoy micrófono sobran. ¿Cómo la viste? Sí. Y Espérate, claro. se puede. Es posible como Dos de las dos manos, no. eso es otro, sí. Sí, así dividido las octavas, no. Así, igual. ¿Preguntas? No, ¿me gusta así? Sí. Sí, sí. ¿Listo? Pero todo, no palabras. Está bien, chiste.
Krishna Krishna
Bien, de micrófono. Sí, perfecto. Hare Krishna. Hare Krishna. Buenas noches. Buenas noches, José. Gandhini. Sí, señor. La ciencia de la vida espiritual, características de un buen maestro y un buen discípulo. Bueno, un buen maestro, más o menos como yo. Ahora, buen discípulo. Más o menos como yo. Sobre la relación de un maestro y un discípulo, podemos colocar eso dentro de un contexto universal, porque podemos observar en todas las culturas humanas, las civilizadas y mismo las que no son tan civilizadas, que hay relaciones de maestro y estudiante, de enseñante y el enseñado, o el estudiante. Y eso se observa desde las sociedades más simples hasta las más sofisticadas. Y en toda materia, puede ser música, filosofía, puede ser el proceso de buscar comida en el bosque, o cualquier ciencia, cualquier actividad humana se enseña y se emprende. Y hay un tipo de psicología universal, podemos decir, en el sentido que si el enseñante, el profesor o la profesora es cualificado, la capacidad o el extento del aprendizaje depende de una relación apropiada. Y, por ejemplo, si el estudiante o discípulo en cualquier ciencia, y eso incluye la ciencia espiritual, si el estudiante es demasiado sumiso o tímido o humilde y tiene dudas o preguntas pero no las presenta, el proceso de aprender será limitado. O si el estudiante o la estudiante no confía en el maestro o es demasiado orgulloso, eso también es un obstáculo. Así que no solamente en el camino espiritual, pero algo universal en la transmisión humana de conocimiento de cualquier tipo. Hay una relación apropiada, y eso también depende obviamente del nivel de conocimiento del gurú. Si el gurú sabe más que el estudiante, pero también se confunde a veces, obviamente el estudiante se confunde o se equivoca. El estudiante puede generalmente aceptar lo que el profesor o la profesora dice, pero también con cautela, con una cierta duda. Y también lo que constituye confirmación. Por ejemplo, yo recuerdo que cuando yo completaba mi primer título académico, ustedes dicen, no sé la palabra, en español, bachelor, en inglés es bachelor's degree. Licenciatura. ¿Ah? Licenciatura.
sí que soy licenciado, puedo. Bueno, licenciatura, yo tomé un curso en la historia de la religión de Japón, que era muy interesante. Y para entender la historia de la religión en Japón desde los tiempos más antiguos, bueno, tiempos registrados en la historia, tuve que también aprender la historia de Japón en general, porque la religión siempre ocurre dentro de un contexto histórico. De hecho, sería difícil para mí personalmente confirmar que la instrucción que recibí fue completamente precisa. O sea, era un buen profesor, un profesor renombrado, y los libros de texto que leíamos confirmaban lo que él dijo, así que yo acepté su palabra y creo que sé algo de la historia de la religión en Japón debido a ese curso. O por ejemplo, cuando viajamos y tenemos el, se dice en español, GPS, y uno confía hasta que se encuentra dentro de un lago. Pero normalmente se llega. Y si uno muchas veces llegó a su destino, uno tiende a pensar que sí, que funciona. Así que mismo en epistemología, entre diferentes formas de adquirir conocimiento, como el proceso empírico, un proceso lógico o deductivo o intuitivo también. Por ejemplo, por intuición creemos que todos los ciudadanos de un país deben recibir derechos iguales, que es una intuición que no se puede comprobar empíricamente. Y entonces eso y la relación entre guru y discípulo, en un sentido, es que es la transmisión de conocimiento entre estudiante y profesor o profesora. Pero es un miembro muy especial de esa categoría, porque el conocimiento espiritual afirma ser el conocimiento más importante y afirma que nuestra vida literalmente depende de ese conocimiento. No solamente una vida, pero muchas vidas. Y también el conocimiento espiritual trata de explicar las cosas más importantes, como por ejemplo la fuente de todo. La fuente de todo, el propósito de la vida, nuestra identidad última, o sea, hechos metafísicos que son como Aristóteles, mismo Aristóteles, que no era muy religioso, pero él aceptó que ese conocimiento es el más importante. Inclusive él define esa categoría de conocimiento metafísico como conocimiento de las cosas más importantes. Y volviendo por un momento sobre la relación entre enseñante y estudiante, en la India hay una cultura antigua, no solo en la India, pero también en millares de años atrás en el Imperio Persa y diferentes lugares del mundo. Japón también, China, durante el periodo dominado por budismo, porque Japón y China recibieron cultura de la India. Entonces hay una cultura en el mundo, digamos, si podemos usar términos un poco crudos, pero
no completamente ineficientes, términos como oriental y occidental. Podemos decir que por millares de años una diferencia marcada es que en Oriente había un concepto más, ¿cómo decir? Podemos decir desarrollado o más fuerte, simplemente de entregarse a una autoridad superior, como un rey. Y es interesante porque, si ustedes aguantan un poquito de historia antigua, porque a veces en las dos grandes guerras entre el imperio persa y los griegos, y hubo una película, uno de los héroes de esas guerras se reencarnó en nuestros tiempos como Brad Pitt. En esa película. Y según la historia de esas guerras, cuando los griegos consiguieron matar al rey o correr al rey de Persia, los soldados que estaban muy así rendidos al rey se confundieron y se huyeron a la ventaja de los griegos. Pero también a veces los griegos, los persas, por esa cultura de sumisión, podían formar ejércitos mucho más grandes. Por ejemplo, cuando Roma subía en ese mundo mediterráneo como el primer poder mediterráneo, los griegos, por esa individualismo, no consiguieron unirse para defenderse, y por eso fueron conquistados por los romanos. Entonces, ¿cómo se dice? Espada de dos Filos. ¿Ah? Filos. Doble filo. Sí, doble filo. Pero, aparte de eso, por ejemplo, en Occidente o en Oriente ha habido una costumbre por millares de años de prostrarse ante una autoridad, de así en el suelo, prestar, como decimos en nuestra jerga de ISKCON, prestar reverencias. Y en Occidente los griegos eso les pareció horrible, como una indignidad insoportable al individuo. Así que por millares de años hay ese, no conflicto siempre, pero esa diferencia cultural que es real. El Viejo Testamento, por ejemplo, creo que también el Nuevo Testamento, pero definitivamente el Viejo Testamento habla de personas, como nosotros decimos, prestando reverencias a reyes, a personas ricas que dan donaciones, y el recipiente presta reverencias en el suelo. Así que, entonces, eso es relevante a la relación guru-discípulo, porque esa relación viene de la India, Bharatvarsha, y incluye diferentes costumbres que son muy típicas del Oriente, pero no típicas del Occidente. Y eso es interesante. Además, yo creo que en un sentido, la tendencia occidental de no doblarse a nadie, mismo cuando uno es un idiota y no sabe qué está haciendo, pero no me voy a doblar a nadie. Pero en un sentido, esa tendencia ha sido intensificada en los últimos siglos por la predominancia del secularismo.
Y no sé, me parece interesante porque en esa relación entre gurú y discípulo, que según la cultura védica, la cultura de la India, hay así una submisión. Entonces quiero colocar eso dentro de un contexto histórico. Por millares de años en Occidente, en el mundo occidental, hubo un concepto del derecho divino de reyes, de reinas, en el sentido que si una persona nació como se dice, heredero de un trono, eso fue arreglo de Dios. Eso fue arreglo de Dios. Así que por derecho divino, un ser humano tenía poder sobre otros seres humanos. Y debido a un performance bastante inaceptable de los reyes, finalmente hubo revoluciones, primero en Francia y después en otros lugares, y el sistema de derecho divino de monarcas se renunció en Occidente. En una sociedad secular, la jerarquía social no es en un sentido autorizado por un poder divino. O sea, no hay el concepto de que todos los miembros de la sociedad son servidores de Dios, y donde te encuentres en esa jerarquía social, ellos no usaban obviamente la palabra karma por varias deficiencias teológicas, pero la idea de que donde yo nazco, eso es arreglo de Dios. Así que el servicio que yo hago, por ejemplo, una persona ordinaria que servía en la hacienda de un noble, a través del noble servía a Dios, y el noble tenía que servir a Dios a través de los sacerdotes, y los sacerdotes tenían que servir a Dios enseñando y obedeciendo la palabra de Dios. O sea, eso fue la teoría. Y esa sociedad en que todo el mundo es un serviente, y el rey es un serviente de Dios, ¿cómo se dice? El peón es un serviente de Dios, el comerciante es serviente de Dios, el sacerdote es serviente de Dios, todos son servientes. Ese concepto fue abolido del sector público por el secularismo, como dije, porque el performance, el comportamiento de los reyes y sacerdotes llegó a un punto tan absurdo y violento y peligroso que hubo varios tipos de revoluciones, algunas violentas, otras simplemente legislativas, y entramos en un área de siglos de democracia secular. O sea que oficialmente no hay un Dios, y nadie está oficialmente, públicamente sirviendo a Dios en su capacidad pública. Claro que tenemos libertad de religión, así que podemos practicar la religión que queremos, y esa religión es siempre privada. Hay un aspecto psicológico de eso, porque hay personas que son filosóficas o eruditas que entienden que la ley es simplemente la ley, puede ser una buena ley, una mala ley, pero las personas en general tienen la tendencia a asociar
la ley con la realidad. Como por ejemplo, o encuestas, se hacen encuestas y 70% de los argentinos creen que no sé qué. Entonces, el punto no es que si 70% de los argentinos, de los americanos o franceses son estúpidos. El punto es que 70% y que la mayoría en un país democrático, la mayoría de cualquier país tiene el derecho de ser estúpido y arruinar el país. Pero volviendo al punto de la relación guru-discípulo, debido a esa cultura secular, no imposición, porque todo es voluntario, pero la práctica de una cultura en que un alma, un ser humano libre, se rinde a otra alma, otro ciudadano, es algo que, claro, que se tiene un derecho legal de hacerlo por la libertad de religión, pero es algo que es diferente de la cultura normal. Y se puede hacer la pregunta, ¿qué grado de rendición es saludable y dónde se cruza una línea? Y se puede decir que la rendición de un ser humano a otro ser humano es extrema o irresponsable o no saludable para la salud, vamos a decir, la salud mental de la persona rendida y tal vez ni de la salud espiritual de la persona, porque se crea una dependencia extrema. Y esas preguntas yo creo que son relevantes para la Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna, en el sentido que cuando un alma, actualmente corporificado como en un cuerpo humano, cuando un alma acepta un cierto grado de control o de poder sobre otra alma, eso hay posibilidades y hay peligros. Y por eso que, hablando ahora directamente de la relación entre guru y discípulo, que el guru tiene que ser responsable y no así una persona apegada a controlar la vida de otras personas, que es un desastre obviamente. Y obviamente el guru no puede ser una persona que explotaría económicamente, sexualmente a un seguidor, así como por ejemplo en los Estados Unidos y sin duda en Argentina, cuando hay relaciones con una desigualdad de poder, como por ejemplo que un paciente y un psicólogo, o puede ser un abogado y su cliente puede ser un sacerdote, donde debido a que una persona depende por cosas urgentes, o por ejemplo su salud, su vida. En el caso del paciente de un médico, en que su vida, su sobrevivencia depende de esa persona, o su salud mental, que si ese psicólogo o psiquiatra no me ayuda, creo que me voy a enloquecer. Entonces mi cordura depende de esa persona, o la salvación de mi alma depende de esa persona. En todas esas relaciones donde el poder no es igual debido a la situación, hay leyes que protegen a la persona que está en una posición así vulnerable o de menos poder. Yo no estoy tratando de
asustar a todo el mundo, que todo el mundo, no quiero un gurú, eso es bueno. También nunca doy reembolsos. Chiste. Pero es un asunto serio. Es un asunto serio y por eso un discípulo o un candidato a iniciación espiritual tiene derecho, no solamente derecho, sino responsabilidad, el deber de entender muy bien lo que es apropiado, lo que no es apropiado en la conducta de un gurú y cómo averiguar que una instrucción específica es apropiada. Por ejemplo, si estoy en un avión, un vuelo comercial y el piloto anuncia que los pasajeros que están sentados por las puertas de emergencia, por favor, abran las puertas y saltan. Obviamente eso significaría que el piloto está loco. O que tal vez un monstruo extraterrestre está atacando. Bueno, no vamos a entrar. Podemos. Tal vez la persona que está con tos puede ir para al fondo. El niño. Entonces, así que el proceso de aceptar un discípulo, y también el gurú debe aceptar un discípulo no por fama o dinero o orgullo, pero porque hay una situación en que se averigua que el estudiante o la estudiante es sincera, es cualificada. Y por ejemplo hay gurús que aceptan a discípulos no cualificados porque quieren seguidores. Yo estoy mencionando todo esto porque me parece que una sociedad espiritual en que se forman, se incentivan relaciones de rendición o de obediencia, esas relaciones deben ser gobernadas por principios transparentes y que las personas que se entregan o se dedican a un gurú que sean completamente conscientes de sus responsabilidades, sus derechos, lo que es apropiado, lo que no es apropiado. Porque el fanatismo es feo. El mundo no necesita, es el fanatismo que realmente amenaza el mundo. Fanatismo político, fanatismo religioso, es una plaga en el mundo, un cáncer en el mundo. Así que la Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna y específicamente Krishna West estamos tratando de practicar, entender, ofrecer este proceso de Bhakti Yoga en una forma completamente transparente y científica, objetiva. Y vemos que hay muchas personas que dan valor a eso, están aceptando. Personalmente yo entré en el movimiento Hare Krishna en el año 69, yo tenía más o menos 2 años. No, 2 años y más algo. Pero lo que yo buscaba, yo no buscaba una nueva religión de convertirme yo ya tenía una religión, mis padres me la dieron. Entonces yo no sentía falta de una religión,
tampoco necesitaba amigos porque me sentía solo en el mundo. No, yo tenía muchos amigos y tampoco entré porque tenía hambre físico, porque yo comía bien. Entonces yo entré o adopté la práctica de Bhakti Yoga porque yo buscaba una ciencia espiritual. Yo no buscaba rituales, no buscaba ceremonias, yo buscaba una ciencia espiritual. Y obviamente ceremonias también hacen parte de cultura humana. Por ejemplo, cuando me gradué de UCLA o Harvard hay ceremonias, y cuando tocaron UCLA esa música, dan, 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 dan. Quedé muy feliz porque eso es una música escrita hace tal vez 130 años por Edward Elgar, un compositor inglés, y bueno, me encanta su música. Y entonces las ceremonias no son innecesarias, no es que no tienen ningún significado, no, ceremonias y rituales ayudan en formar un estado de conciencia, y eso se aprende eso en un curso completamente primario de sociología, la función social de ritos, de rituales, de ceremonias que tienen un papel importante en la formación de estados de conciencia. Así que no quiero decir que pero eso no es lo que yo buscaba. Yo buscaba el estado de conciencia y yo estaba dispuesto a aceptar ceremonias o rituales que directamente, perceptiblemente ayudaron a formar ese estado superior de conciencia. Así que la meta era conciencia. Y en mi propia vida, yo diría, sin mentir, como ese dicho en español que me gusta tanto, si te digo la verdad, te miento. Pero así, diciendo la verdad, todo lo que yo hago en mi vida, yo sé por qué lo hago. Y en mi vida yo creo que no hago nada en mi vida sin un motivo inteligible. Por ejemplo, formamos un programa Krishna West y somos parte de una sociedad internacional para la conciencia de Krishna, y muchos miembros son bien más, ¿cómo decir? Busco una palabra neutra. Más conservadores en ciertos sentidos, y conservan muchas cosas que yo creo que no son tan importantes, no son esenciales. Entonces, ¿por qué permanecer dentro de esta sociedad? Porque mis estudios de muchas décadas de la historia de las religiones del mundo, muchas religiones, me ha mostrado muy claramente que es mejor para el mundo que haya una sociedad unida para la conciencia de Krishna. Es simplemente un hecho histórico. Para dar un ejemplo sencillo y obvio, aproximadamente hace, ahora sería como 500 y algo así años, hubo una revolución teológica, religiosa en Europa, de un grupo que ahora llamamos así los protestantes.
Y sin entrar en los detalles, porque el concepto general de qué sucedió históricamente no es muy preciso. Pero hubo esa revolución y guerras y debates y muchas cosas por varios motivos. Y hoy en día, por ejemplo, hay muchas iglesias protestantes. Yo personalmente no conozco el nombre de un solo líder de una iglesia protestante. Ni la iglesia de Inglaterra o metodistas, pero conozco quién es el Papa. Porque a pesar de muchos problemas, la Iglesia Católica ha logrado por lo menos mantener una cierta unión, y por eso como una institución